Hola, ¿qué tal? Excelente tarde para todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Mercantil en lo que nos faltan sobre las sociedades mercantiles. Ya vimos lo que es a nombre colectivo y comandita simple. Antes de iniciar, les quiero aclarar cómo va a ser la dinámica del día de hoy. El video va a ser muy corto porque lo que quiero es de que haya una participación de ustedes respecto al reporte de lectura que se tuvo en semanas pasadas. Así que una vez concluido el video, voy a necesitar que ustedes me manden un audio en donde me digan si les gustó o no les gustó el libro y por qué. Así de sencillo. Em, una vez concluido su audio, ya con eso van a terminar la clase del día de hoy. Y así cumplimos con los dos aspectos, lo que es mi clase y su participación. Dicho esto, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, como ya habíamos hablado, ya vimos lo que es sociedades en nombre colectivo y comandita simple. Ahora nos toca ver lo que es la sociedad anónima, que es aquella que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Este tipo de sociedades tienen personalidad jurídica. Estas ya cuentan desde un principio una personalidad jurídica. Acuérdense que en las anteriores no se tenía tan aclarado esta situación. Y su capital va a estar dividido según la aportación de cada socio. También cabe destacar de que las reglas que se utilizan aquí, salvo la parte de personal de estas sociedades, eh, tanto de nombre colectivo como comandita simple, se van a estar aplicando de aquí en adelante. Las siguientes sociedades van a tener también su órgano administrativo, su órgano de vigilancia y las comisiones correspondientes para el buen desempeño de la sociedad. Asimismo, podemos decir que la denominación de dicha sociedad debe incluir la indicación de sociedad anónima o la abreviación SA. En algunos países, incluyendo aquí en México, este tipo de sociedades suelen llamarse también sociedades anónimas de capital variable y se abrevia de la siguiente forma: SA de CB, aunque también existen SA de RL. En cuanto al capital de dicha sociedad, se distribuirá mediante acciones, ya que confieren el título, a la condición de socio. Aquí, a diferencia de los demás sociedades, salvo las de comandita por acciones, es de que no va a importar la persona que sustente o que tenga el título de acción, sino que eh, la propia acción o las acciones son lo fundamental. En un día en la bolsa de valores, una acción la puede tener ya sea dos personas, tres personas, hasta 100,000 personas. ¿Por qué? Porque va variando el tenedor. Dependerá mucho cuál es el valor de esa acción y por lo tanto el peso que tenga. No es lo mismo una acción de Facebook a una acción de Microsoft. O en particular, y no quiero degradarlo, pero una empresa que apenas vaya entrando a la bolsa de valores. Asimismo, en el contrato de la sociedad anónima se va a establecer desde un principio cuál es el porcentaje en cuanto al capital de cada una de las acciones. Y las mismas se pueden ir partiendo, por decirlo de una manera, para irles ajustando algún valor en particular. Lo que sí pasa muchas veces de que cuando se hace una especulación a través de este tipo de títulos, eh, puede haber una inflación por parte de las sociedades y después caer precipitadamente. Como ahorita está pasando precisamente en Facebook, en donde a través del boicot por parte de algunas compañías ha disminuido el valor de este tipo de acciones en esa compañía, al grado de que en un solo día perdió alrededor de 7,000 millones de dólares Zuckerberg. Si por alguna razón, que dudo mucho que pase a corto plazo, llegara a estar en quiebra,
el, esta compañía, pues los accionistas solamente van a ser responsables de la deuda social. Dentro de la deuda social, perdón, únicamente lo aportado en sus acciones. Es decir, si compró 5,000 acciones y esas acciones, bueno, la compañía pierde su valor, pues obviamente el título va a disminuir el mismo a cero. Y por lo tanto, pues no van a valer nada esas acciones. Parecería mucho, por ejemplo, Blockbuster. Blockbuster era una empresa muy grande, muy importante a nivel nacional, a internacional mejor dicho, y al final de cuentas quebró y todas sus acciones, de si alguien tenía una que le costó, por ejemplo, $50, pues al final del día el título va a valer cero. Sin embargo, quien lo compró solamente va a perder esa cantidad, ya que si la acción costaba alrededor de $5,000, pues entonces sí tuvieron problemas. Pero básicamente ese es el, el meollo del asunto. Y dentro de las buenas noticias es de que no se van a ir en contra de su patrimonio, sino solamente lo que perdieron en esa acción. Dentro de las sociedades señaladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles se encuentra la de responsabilidad limitada. Y esta se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que la parte social pueda estar representada por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos establecidos en la ley. Hay una serie de pasos a seguir para poder traer nuevos socios o bien quitar nuevos socios. Aquí sigue habiendo, se puede decir que hay importancia por parte de estas sociedades, la presencia de algunas personas. Aquí sigue siendo importante que, que sean lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo Carlos Slim que un servidor que se encuentre en una empresa. Obviamente Carlos Slim va a tener muchísimo más renombre que mi persona. Por lo tanto, ahí sigue habiendo importancia de quienes se encuentren de socios. La diferencia respecto al nombre colectivo es de, digo, el nombre colectivo sí estaba bien, es de que el, si por alguna razón le pasa algo a la sociedad, solamente va a pagar lo que le corresponda en su parte social, únicamente. Se puede caracterizar este tipo de sociedades, fíjense, por una persona. Está aquí generalmente no es tan dable esa situación de que una sola persona constituya una sociedad, pero es válido hacerlo. O más socios. En el caso de que opten por la opción individual, la empresa pasará a considerarse como sociedad limitada unipersonal. En esta fórmula mercantil, la personalidad está limitada al capital que haya aportado los socios, por lo que se convierte en la modalidad más adecuada para aquellos negocios en los que se trabaja con un volumen de adquisiciones, proveedores y clientes elevado. Aquí lo que les había dicho, que hay sociedades anónimas con responsabilidad limitada, es de que se pueden combinar tanto accionistas como partes sociales en cuanto al número de socios. Puede haber una parte social que corresponda a una cantidad de acciones. Y respecto también a la modalidad unipersonal, es pues una forma muy importante para escindir una parte de su patrimonio, llámese el socio, para que no vayan en contra de su casa o de su patrimonio individual. Aquí lo que va a hacer, repito, es escindir la parte de la sociedad, y si por alguna razón quebrara esa sociedad, solamente se irían contra el capital de la misma y no se irían en contra del patrimonio del socio. Entonces es una muy buena forma de tener una estrategia jurídica para evitar la pérdida total de su patrimonio. Y bueno, en este caso también
Ya no sucede como en de la sociedad civil o de la comunidad de bienes, en las que la responsabilidad ante deudas contraídas por el desarrollo de la actividad puede extenderse de forma ilimitada sobre el patrimonio personal de los socios. Aquí solamente se van a ir o enfocar única y exclusivamente a las partes sociales. En la SL, el capital está formado por el conjunto de aportaciones de los distintos socios, que serán acumulables y de carácter indivisible, pudiendo repartirse en distintas particiones o participaciones sociales. Ahora bien, respecto a las sociedades en comandita por acciones, va a ser similar a la simple. Dice aquí que la definición es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Aquí se hace una combinación de sociedad anónima con la comandita simple. La denominación social puede ser el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, o bien una denominación objetiva añadiéndole las palabras sociedad en comandita por acciones o a la abreviatura s.com.p. Aquí ya no va a haber partes sociales. Aquí pueden ser unos pocos que pueden ser los comanditados, 1, 2, 3, y en cuanto a los comanditarios, pueden ser miles o 100,000 o 1,000,000 de los mismos que van a estar estructurados o se va a importar las acciones que tengan. Que al final del día, si por alguna razón quebrara esa sociedad, lo único que aportaron de la acción es lo que se va a perder, como en las sociedades anónimas. Hay otra sociedad que se llama cooperativa. Las sociedades cooperativas es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Las sociedades cooperativas pueden dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita, obviamente, y en su funcionamiento deben observar los principios de libertad de asociación y retiro voluntario de socios, la administración democrática, la limitación de intereses, a las aportaciones de los socios, la distribución de rendimientos en proporción a la participación de los socios, el fomento a la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria, la participación en los integrantes cooperativos, perdón, respecto al derecho individual de los socios a pertenecer a cualquier partido político, asociación religiosa y a la promoción de cultura ecológica. También la denominación será sociedad cooperativa o s.coop. ¿Qué es todo lo que quise decir? El claro ejemplo es la sociedad cooperativa Cruz Azul. Si se fijan, el objetivo es una actividad comercial, que es la venta de cemento. Solamente que aquí la distribución de la participación de los socios va a ser equitativa. Todos son iguales en la sociedad, porque todos van a tener el mismo privilegio de tener las mismas utilidades, pero también se hace este tipo de cooperativas porque de las utilidades que se obtienen, toda la cooperativa o todos los socios se van a beneficiar de las mismas utilidades al mismo tiempo de manera equitativa respecto a ciertas actividades o ciertos beneficios por el simple hecho de estar en esa sociedad. Esto quiere decir de que un socio de la sociedad Cruz Azul va a recibir utilidades, pero también gracias a la cooperativa van a tener escuela, van a tener centros recreativos, van a tener pues puede ser privilegios de viajes o que se entregue, por ejemplo, casas, o que se le entregue algún tipo de ¿cómo se llama? Bien inmueble, porque todos están cooperando para que tengan esos privilegios.
Así, en teoría, si son 50 socios en la cooperativa Cruz Azul, los 50 socios se van a esforzar porque funcione la cooperativa y lo que les vaya dando de utilidades se les va a repartir en cuanto a servicios y en cuanto al dinero. Esto parecería muy bonito y de hecho en principio de cuentas es válido, pero pues ya hemos visto que actualmente tienen ciertos problemas la cooperativa de Cruz Azul por ese tipo por malos manejos de unas personas en particular. Nunca faltará aquella persona que a pesar de lo que tiene va a querer más. Por último vamos a ver lo que es sociedades de capital variable. Es muy sencillo. En dichas sociedades, el capital social de la sociedad será susceptible a aumento de aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios y de disminución de dicha capital por retiro parcial o total de las aportaciones sin más formalidades que las establecidas por la ley. Y existen ciertas reglas que permitirán que cualquiera de las sociedades vistas anteriormente pueden tener el capital variable o capital fijo. Bueno, hasta aquí va a ser todo por nuestra parte en cuanto al video. Recuerden que pasado este video necesito que hagan un audio en el cual me señalen si les gustó o no les gustó y por qué la lectura de qué es la justicia de Hans Kelsen. Y nos estaríamos oyendo la próxima semana.